fines del siglo XVI, en Inglaterra, escribir un poema podía llevarte al patíbulo. Celebrar la misa era un crimen. Confesar católicos, un acto de traición. Y ser sacerdote era directamente una sentencia de muerte. Esta es la historia de Robert Southwell, un joven jesuita, brillante poeta y mártir. Un hombre que fue torturado durante 3 años en las mazmorras de Isabel I y ejecutado por la única razón de ser sacerdote católico. Su vida, su calvario, su muerte están documentados y demuestran una vez más que la verdadera persecución religiosa en la Inglaterra de la Reforma no fue la que ejercieron los católicos, sino la que ellos sufrieron a manos del poder protestante. En aquellos años, el solo hecho de ser ordenado sacerdote en Roma y regresar a Inglaterra equivalía a cargar con una condena de muerte. La reina Isabel I, temerosa de la influencia papal y de posibles conspiraciones, había decretado que la misa, la confesión y la fidelidad al Papa no eran actos de fe, sino de alta traición. Robert Southwell sabía todo esto cuando, con apenas 24 años, pidió ser enviado a su patria como misionero jesuita. Era consciente de que lo esperaban la clandestinidad, la persecución y probablemente la horca, el descuartizamiento, el desmembramiento. Pero así todo no dudó. Poeta dedicado, místico profundo, se internó en los caminos secretos de la Inglaterra rural, llevando los sacramentos a escondidas, escribiendo versos que circulaban de mano en mano y consolando a los católicos perseguidos. Cada palabra suya, cada confesión escuchada, cada misa celebrada en un altillo o en un establo, era un desafío directo a la corona. Y por eso, inevitablemente, su camino desembocó en el calabozo, en el tormento y finalmente en el patíbulo de Tyburn. Durante siglos te han repetido la misma historia, que Roma se desplomó bajo su propio peso, que la iglesia se hundió en corrupción y que la verdad quedó enterrada, hasta que 1500 años después, un monje iluminado decidió rescatarla. Suena convincente, suena heroico, pero también suena sospechosamente conveniente. Porque la historia real, esa que está escrita en los padres de la iglesia, en los concilios, en la sangre de los mártires, cuenta algo muy distinto. La fe nunca se apagó, la doctrina nunca estuvo perdida y la iglesia, con todos sus pecadores, jamás dejó de ser la esposa de Cristo. Aquí no venimos a repetir cuentos de propaganda. Aquí abrimos los libros, las escrituras, los documentos y dejamos que hablen por sí mismos. Bienvenido a Catolicismo sin filtro, donde los mitos protestantes se caen solos y la verdad católica resplandece, aunque incomode. Robert Southwell nació en 1561 en Norfolk, Inglaterra, en una familia noble y tradicionalmente católica. A los 15 años fue enviado al continente para estudiar, ya que las universidades inglesas no permitían católicos. Se formó primero en Douai y luego en París. Allí descubrió la Compañía de Jesús y después de mucha insistencia, porque al principio lo rechazaron por su edad, logró ser admitido como novicio jesuita en Roma en 1578, a los 17 años de edad. Fue ordenado sacerdote en 1584.
Durante sus años en Italia fue secretario del padre general de la compañía. Era culto, refinado, piadoso, de temperamento sereno. Sus superiores lo tenían como un hombre de gran futuro hasta que pidió lo impensado: ser enviado a Inglaterra. Inglaterra era, en sus palabras, el campo de batalla donde el alma se gana o se pierde para siempre. Volvió en secreto a su país en 1586 con apenas 25 años. Entró a Inglaterra como un fantasma, viajando disfrazado, cambiando de nombre, con documentos falsos y una maleta en la que escondía lo más peligroso de todo: cálices desmontables, misales diminutos y hostias consagradas que podían costarle la vida si eran descubiertas. Su misión duró apenas 6 años. Se refugió en casas de familias católicas que arriesgaban todo por dar cobijo a un sacerdote: los Vaux, los Garnet, los Wiseman. En esas mansiones se abrían pasadizos secretos, habitaciones ocultas, escondites diminutos conocidos como priest holes, los agujeros de los sacerdotes, donde podía desaparecer de un instante a otro si los soldados llegaban a registrar la casa. En esos años, Robert celebraba misa clandestina en altillos oscuros, en establos, en sótanos. Daba catequesis a niños en voz baja, confesaba a campesinos temblorosos, ungía a los moribundos de noche, a la luz de una vela que podía ser la última. Cada sacramento que administraba era un desafío abierto al poder de Isabel I. Y también escribía. Sus poemas y meditaciones circulaban de mano en mano, sin firma, anónimos, copiados a escondidas, como un fuego que ardía bajo las cenizas de la persecución. Entre esas páginas brillaron composiciones como The Burning Babe, El bebé en llamas, y Saint Peter's Complaint, La queja de San Pedro, que mezclaban la ternura de la poesía con la fuerza de la fe. Pero la red de espías de la corona estaba siempre al acecho. Bastaba un descuido, una palabra dicha en el lugar equivocado, una delación para que todo terminara. Y así fue. En 1592 la suerte lo traicionó. Richard Bellamy, un católico cuya casa había sido registrada, cayó en manos de los interrogadores. Bajo tortura, quebrantado por el dolor y el miedo, reveló el paradero del jesuita. Aquella confesión fue la sentencia de muerte de Robert Southwell. El sacerdote fue capturado y llevado encadenado a la Torre de Londres. Atrás quedaron los altares ocultos, las vigilias en casas amigas, la poesía clandestina. Ahora lo esperaba un calvario de hierro, de oscuridad y de sangre. Comenzó entonces el capítulo más oscuro de su vida. Durante 3 años, Robert Southwell fue sometido a torturas que buscaban arrancarle nombres, direcciones, la red completa de familias católicas que lo habían acogido. Hay registros de al menos 13 sesiones de tormento en el potro. Lo ataban de pies y manos y, girando lentamente las ruedas, dislocaban sus extremidades hasta escuchar los crujidos de los huesos. Cuando lo bajaban, quedaba tan maltrecho que apenas podía arrastrarse de vuelta a su celda. Pero bastaba con que se recuperara un poco y empezaba todo de nuevo. En otras ocasiones lo colgaban por las muñecas con el cuerpo suspendido en el aire hasta que el peso de su propio cuerpo desgarraba los hombros y lo dejaba sin aire. A veces lo dejaban así horas enteras hasta que se desmayaba. Hubo también privación del sueño, guardias entrando constantemente, agitando cadenas, gritándole, golpeándolo, golpeando paredes, impidiendo que conciliara el descanso durante días enteros.
Y como si no fuera suficiente, lo encerraron en la celda llamada Little Ease. Era un cubículo tan estrecho que no permitía ni acostarse ni ponerse de pie. Solo se podía permanecer encorvado en un dolor constante que se volvía insoportable con el paso de las horas. En un video anterior hablamos de la tortura bajo la Inquisición española, de todos los reglamentos legales que rodeaban este procedimiento, de cómo se usaba en rarísimas ocasiones. Vimos que los documentos muestran que aproximadamente el 2% de los procesados enfrentaron el tormento físico, de cómo no se aplicaba más de una vez por juicio y por no más de media hora, de cómo la tortura en la Inquisición española estaba presenciada por un médico que controlaba que no se llegara al punto de lastimar al acusado, que no se fuera más allá de lo que el acusado, de lo que el reo podía resistir físicamente, que no se dejaran secuelas permanentes en la persona, de cómo el acusado incluso tenía derecho a apelación, que si cambiaba su confesión luego de la tortura se lo dejaba libre, y que todo esto era parte de un juicio legal, un proceso minuciosamente documentado donde se investigaba el caso para obtener la verdad y decidir la sentencia. Pues bien, los registros históricos muestran que los mismos que se encargaron de escribir la leyenda negra sobre la Iglesia Católica y la hispanidad ejercían la brutalidad despiadada. Un sacerdote podía ser puesto en prisión y torturado por años sin proceso previo, sin juicio, sin sentencia. Las sesiones de tortura podían durar horas y estaban enfocadas en destruir al preso física y mentalmente. Pues los que estaban ahí estaban para morir. Iban a ser condenados a muerte. La condena ya estaba escrita antes de empezar, desde el mismo arresto. En medio de todo este tormento, su padre, Sir Richard Southwell, un noble respetado y leal a la corona, escribió a la reina una súplica desesperada. Rogaba que cesaran los tormentos, que calificaba como más propios de turcos que de cristianos. Pero la carta fue ignorada. La reina no escuchó. Robert Southwell siguió preso, siguió siendo torturado sin juicio durante 3 interminables años. 3 años de cadenas, de hambre, de oscuridad, de dolor, de silencio. 3 años en los que cualquier hombre habría quebrado. Pero él no. Finalmente, el 18 de febrero de 1595, Robert Southwell fue llevado a Westminster para enfrentar un juicio que no iba a ser justo. El cargo era claro y simple: haber celebrado la misa y ejercido como sacerdote en Inglaterra, actos considerados por la corona como traición. El tribunal estaba lleno de jueces y oficiales de la reina, pero también de curiosos y algunos simpatizantes que habían logrado entrar al salón. La tensión era palpable, los murmullos recorrían la sala, cada movimiento de Southwell era observado con rigor. El juicio duró apenas unas horas. Los interrogatorios eran formales, eran más teatrales que investigativos, eran un procedimiento más. Cada pregunta era un recordatorio de la sentencia que ya estaba escrita antes de empezar. No había posibilidad de defensa, no había margen para argumentos, solo la fría maquinaria de la ley en funcionamiento. Cuando finalmente el juez pronunció la sentencia de muerte, Robert Southwell se mantuvo erguido, sereno, hizo la señal de la cruz y con voz clara recitó un versículo del Salmo 43. Et introibo ad altare Dei ad Deum qui latificat juventutem meam. Y entraré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Este no era un versículo cualquiera, era el comienzo de la misa tridentina, la primera oración que todo sacerdote pronuncia en el rito tridentino al iniciar el sacrificio de la misa. Pronunciarlo allí ante el tribunal que lo condenaba por justamente haber celebrado la misa era un acto de desafío silencioso y sublime.
No había rastro de desesperación en su voz, solo serenidad y firmeza. Era un sacerdote que aceptaba su destino, consciente de que su entrega no era un fracaso, sino la culminación de toda su vida de servicio y amor a Dios. El 21 de febrero de 1595, Tyburn amaneció con un aire denso, lleno de murmullos y expectación. La multitud se apiñaba en las calles, ansiosa por presenciar la ejecución de Robert Southwell, el joven sacerdote jesuita que había desafiado la ley de la reina durante años. Algunos estaban ahí por morbo, otros por respeto y unos pocos en secreto por devoción. Las casas cercanas se llenaban de espectadores que asomaban la cabeza por ventanas y balcones, conteniendo la respiración ante lo que estaba por suceder. Southwell subió al cadalso con pasos firmes. Su rostro reflejaba una paz profunda, casi sobrenatural, y su mirada parecía elevarse por encima de la multitud, hacia Dios. Al llegar a la horca, besó la escalera como si fuera un crucifijo y con voz serena pronunció: «Muero por la fe católica, muero como sacerdote y moriría 1000 veces si fuera necesario». La cuerda lo sostuvo brevemente en el aire, la tensión se cortaba como con un cuchillo, el silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido de la madera y el susurro del viento. Southwell no gritó ni blasfemó, su mirada firme y serena hablaba de una entrega total, de una fe que ninguna amenaza humana podía quebrar. Cuando fue bajado de la horca, los verdugos lo colocaron sobre la mesa del cadalso y lo ataron con fuerza. El público contuvo la respiración, cada movimiento, cada ajuste de cuerdas parecía alargar los segundos hasta hacerlos eternos. Luego comenzó la parte más brutal de la ejecución: abrirle el abdomen, extraerle las entrañas y echarlas al fuego, a ojos de toda la multitud, mientras Southwell aún respiraba. A pesar de la incomprensible crueldad, Southwell permaneció en oración silenciosa, ofreciendo su sufrimiento por los fieles perseguidos y por la reconciliación de todos los hombres con Dios. No hubo gritos, solo una paz sobrehumana que impregnó el ambiente y conmovió a los presentes. Algunos lloraban en secreto, otros, incrédulos, sentían una mezcla de asombro y vergüenza. Finalmente fue decapitado y su cuerpo cortado en 4 partes, que se colgaron en distintos lugares de Londres. Pero incluso en la dispersión de sus restos, su testimonio espiritual permaneció intacto. Lo que la corona buscaba que fuera una especie de espectáculo de miedo se convirtió en una proclamación de valor, fe y dignidad que resonaría por siglos. Cada detalle, cada segundo de aquel martirio revelaba algo que ninguna fuerza humana podía destruir: la grandeza de un corazón entregado a Dios, la fuerza de un espíritu firme y la luminosidad de la fe que trasciende la muerte. Para los fieles, un modelo de entrega; para los incrédulos, una advertencia de que la injusticia no puede extinguir la verdad ni la luz de un alma noble. A pesar del terror que lo rodeó, sus escritos continuaron circulando como pequeñas luces que escapaban la penumbra. Poetas y lectores compartían sus versos en secreto. Algunos historiadores incluso sugieren que William Shakespeare pudo haber conocido su obra, tomando inspiración de su poesía religiosa y de la profundidad espiritual de sus textos. Su estilo sobrio y místico lo coloca entre los grandes escritores del Renacimiento inglés. Southwell fue beatificado en 1929 y canonizado en 1970 como uno de los 40 mártires de Inglaterra y Gales. Hoy sus poemas se estudian en universidades británicas, pero con frecuencia se omite la verdad esencial: que murió por ser sacerdote católico, torturado y ejecutado por celebrar la misa.
En muchos manuales se lo presenta hoy como víctima del contexto político, cuando su único delito fue ser fiel al Papa en Roma. El legado de Robert Southwell va mucho más allá de la historia o de la literatura. Es un ejemplo de valentía, de fidelidad, de coherencia moral. Su vida y muerte invitan a reflexionar sobre el precio de la fe, la fuerza del espíritu frente a la injusticia y la dignidad de quien, aún rodeado de crueldad, permanece firme en la verdad. Que su testimonio inspire hoy a quienes escuchan su historia a sentir respeto por la fe auténtica, a reconocer la grandeza del sacrificio por convicciones profundas y a no dejar que la indiferencia borre la memoria de quienes dieron todo por nuestro Señor. Esta es la historia que no vas a escuchar en series de Netflix, ni en libros escolares, ni en documentales de la BBC. Esta es la historia real, donde la sangre no es mito, donde la persecución no es propaganda, donde la fidelidad tiene un precio tangible y eterno. Robert Southwell, el sacerdote poeta, no murió por conspirar, no murió por traición. Murió por amor a la Eucaristía, por amor a la Iglesia y por un profundo amor a Cristo. Murió siendo fiel hasta el último aliento, entregando su vida como ofrenda de fe y esperanza. San Robert Southwell, mártir de Inglaterra, ruega por nosotros. Que su ejemplo hoy nos invite a vivir con valentía, a defender la fe con dignidad y a mantener firme nuestra fe, incluso frente a la injusticia.